sublime gracia del Señor. Evangelio de Mateo, capítulo 6, por favor. Mateo, capítulo 6. Vamos a estar leyendo los versículos 9 al 12. Mateo 6, del 9 al 12, por favor. Cuando lo tengan, pueden decir amén. Mateo capítulo 6, versículos 9 al 12. Amén. Dice la palabra de Dios: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios, he aquí tu palabra. Te pido, Señor, en el nombre de Jesucristo, que hables a nuestros corazones. No tomes en cuenta, Señor, nuestro pecado, nuestra debilidad, sino que por amor de ti mismo, Rey soberano, seas tú haciendo la obra en nosotros, trayendo arrepentimiento y fe a los corazones no arrepentidos y santificando los corazones de tus hijos, llevándonos cada día a conformarnos más y más a la imagen y el carácter de nuestro Señor y Salvador Jesús. Ten misericordia, Señor, de tu iglesia. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. En una sociedad como la nuestra, como la sociedad actual, hay un mecanismo para uno obtener cosas con poco dinero o sin dinero, y se llama el crédito. El crédito. Más que nunca, ¿no? Antes uno tenía que ir al banco, solicitar un crédito, hacer un estudio de crédito, había que... Hoy con la cédula. Con la cédula. Y ya una persona puede tener un crédito. Bueno, la cédula y un número de teléfono. Y esto nos da un acceso a bienes y servicios. ¿Sí? Pero ¿qué genera eso? Eso genera una deuda. Cuando uno adquiere un crédito, uno adquiere una deuda. En primer lugar. ¿Sí? Bueno, hay personas que parece que no entienden eso y crédito. Pero crédito genera deuda. O sea, no es gratis lo que uno está recibiendo. Hay personas que ponen contento, y compré esto. No, es que no te lo están regalando. Llega el día de pago, el día del dolor de cabeza. Es común en nuestra sociedad ver personas inquietas, preocupadas, con el agua al cuello cuando llega el día de cancelar las cuotas. Más aún cuando son créditos de cantidades que no se pueden pagar. ¿Sí? Hay personas que no tienen con qué y sin embargo sacan créditos altos, que saben que no los pueden pagar. Y después dicen, ¿y ahora qué hago? Y ese tipo de acciones roban el sueño, ¿cierto? Hay personas que no duermen pensando en que tienen que pagar una cuota o cancelar un crédito, y que en algunos casos extremos esto supone un embargo de bienes, porque hemos adquirido un compromiso, hay que cancelarlo. Si no se cancela, vienen las consecuencias. Pero hasta el momento no hemos visto el primer crédito por el cual a una persona la metan a cadena perpetua, ¿cierto? Que lo metan a la cárcel porque debe dinero, cadena perpetua, 2 cadenas perpetuas, 3 cadenas perpetuas, eso no lo hemos visto, no existe. Mucho menos la pena capital, ¿no? Que una persona tenga que ser ajusticiada
silla eléctrica, cámara de gas, inyección letal, un balazo en la frente, en el patíbulo, por causa de que tiene una deuda con un banco. Pues peor, porque si muere no paga. No, ahí sí mueren las posibilidades de pagar. No existe tal cosa como pena capital por deuda. No existe en este mundo. En este mundo. Pero en el mundo espiritual, la pena por no pagar la deuda sí es la pena capital. Es la muerte, pero es la muerte eterna. Es la muerte eterna, porque en el mundo espiritual no le debemos dinero a un banco, no le debemos dinero a una corporación, le debemos al Rey de Reyes y Señor de Señores, que ha prometido hacer justicia. Justicia es dar a cada uno lo que le corresponde. Al que no paga, castigo. Al que paga, bendición. La pregunta es, ¿quién puede pagar? ¿Quién puede pagar? El título de la predicación de hoy es Mi deuda con Dios. Y vamos a ver dos puntos. En primer lugar, el significado de la palabra deuda. ¿Qué significa deuda? Yo ya sé. Bueno, vamos a ver. En segundo lugar, la base de nuestro perdón, sobre qué se fundamenta el perdón de Dios. Y en tercer lugar, algunas aplicaciones prácticas. Entonces, vamos a comenzar por el primer punto. Pues ni modo que por el segundo, ¿no? Vamos a empezar por el primer punto. ¿Qué significa deuda? Pues qué pregunta. Usted lo acabó de decir. Deuda es cuando uno adquiere un compromiso y no lo cancela. Bueno, pero ese no es el punto que quiero tocar ahora. Lo que yo quiero es preguntarle al texto o preguntarle a la Biblia, ¿por qué Jesús dice en el versículo 12, perdónanos nuestras deudas? ¿Por qué razón, como dijo Diomedes? ¿Por qué razón? Perdónanos nuestras deudas. ¿No sería mejor decir, perdona nuestros pecados? ¿Acaso ese no es el tema de la Biblia? Perdona nuestros pecados. ¿Y por qué perdona nuestras deudas? Claro, pues usted está hablando del crédito. Le decimos a Dios, perdona nuestras deudas, Él nos va a mandar dinero para pagar los créditos. No, ni que estuviéramos en el Evangelio de la Prosperidad. Esas mentiras no van con nosotros. La palabra deuda es una palabra griega. No estoy hablando de palabra griega por impresionar, es necesario. Ofeilema, O-F-E-I-L-E-M-A, significa algo que se debe legalmente. Legalmente, es una deuda legal. ¿A qué hace referencia? Al perdón de pecados, porque el pecado es una deuda que el ser humano tiene con la justicia de Dios. Por eso el Señor, de forma deliberada, utiliza la palabra deuda y no pecado para poner en nuestras mentes el hecho de que estamos en deuda con Dios. Porque no está hablando de errores, de faltas, de equivocaciones. No está hablando de una deuda. Yo le debo a Dios. Dios es mí. Si yo le debo a Dios, ¿qué es Dios para mí? Un acreedor. Es un acreedor. Él me va a cobrar o me está cobrando porque yo tengo una deuda con Él. Es una deuda legal y moral que tengo yo con Dios. ¿Por qué razón? Bueno, porque el Señor hace aproximadamente 6.000 años creó el universo, creó al hombre y lo colocó en un lugar especial al que llamó paraíso, el huerto del Edén.
Ahora, la pregunta es esta: ¿tenía Dios que crearnos? ¿Necesitaba Dios crearnos? ¿Estaba Dios en la eternidad llorando como un niño chiquito porque estaba solo? No, Él es Dios. No necesita de nadie. El Padre tiene al Hijo y al Espíritu Santo, el Espíritu Santo tiene al Padre y al Hijo, el Hijo tiene al Padre y al Espíritu Santo. No necesitan más. Dios se basta a sí mismo. Pero Él quiso crear el universo, quiso crear la tierra, quiso darle vida al hombre. Lo puso en el huerto del Edén como un esclavo. No, como el amo y señor de la tierra. Lo puso a reinar. Y lo creó para que le adorara. Porque si Dios es el Señor, yo como criatura, ¿qué le debo a Él? Gratitud, adoración, entrega, culto. ¿Y qué hizo el hombre? Desobedeció. No le dio a Dios lo que por derecho Él merece. Quiero que nos quede esto claro. Todo el universo le debe a Dios adoración, porque Él es el creador. Él nos dio la vida. Le debemos a Él. Y más todavía cuando no le damos lo que le corresponde, sino que no solamente no se lo damos, atentamos contra Dios. Eso fue lo que hizo Adán en el paraíso. Quiso destronar a Dios, porque la tentación de Satanás en Génesis 3 es: si comes del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, serás como Dios. Golpe de estado. Lo mismo que hizo Satanás. Adán y Eva quisieron destronar a Dios. Rebeldía contra Dios. Eso es lo que hacen los niños cuando no hacen caso. Cuando un niño no hace caso, no, es que él no entiende. No, él entiende. Pero en su corazón hay un pensamiento que dice: yo porque tengo que hacerle caso a este. ¿Por qué tengo que hacerle caso? Y ese es el principio que reina en todos los pecados, la rebeldía. Cuando un niño no hace caso, es eso. ¿Yo por qué tengo que hacer caso? ¿Quién es este para que me mande? Claro, eso es un pensamiento así, pero es el principio que gobierna todos los pecados, la desobediencia y la rebeldía, principio que adoptaron Adán y Eva de Satanás. Satanás dijo: no, pero yo por qué tengo que hacerle caso a Dios. ¿Quién es Él? Yo también puedo ser Dios. Miren cómo le fue. Adán y Eva, nosotros podemos ser como Dios. Miren cómo le fue. Ese es el principio que gobierna todos los pecados actuales o la práctica pecaminosa, la rebeldía, que deriva en desobediencia, rebeldía. Dios creó al hombre no solamente para que trabajara el huerto, para que extendiera su reino, sino Dios lo creó y se acercó a él. ¿Ustedes se imaginan una cosa de esas? Yo no me imagino a ustedes haciendo una arepa diciendo: yo quiero tener una relación contigo, arepita. Yo no me imagino a ustedes, bueno, hay personas que, miren la falta de sentido común, ¿no? Hacen un muñeco o lo compran hecho y empiezan a hablarle. ¿Cierto? La locura. Hacen un muñeco y la Biblia lo relata, de madera, de metal, de piedra, lo ponen y le dicen: mi Dios eres tú, pero yo lo creé. Ahora tú vas a ser mi Dios. Y la Biblia dice que eso es necedad. Pero como acá hay personas entendidas, yo no me los imagino haciendo una arepa, hablándole a la arepa y diciendo: quiero tener una relación de amor contigo, una relación de fraternal, una relación de padre a hijo. No, yo no me los imagino.
Pero Dios sí hizo eso con el hombre. Lo hizo de polvo de la tierra, sopló en él aliento de vida y le dijo, yo quiero ser tu Dios y quiero que tú seas mi hijo. Lo más grande que Dios podía darle a Adán, se lo entregó. Él mismo. Y Adán lo despreció. Por eso el hombre está en deuda con Dios. Porque no hizo lo que debía hacer. No le dio a Dios lo que Dios merece por derecho. No es la criatura la que merece, es el creador. Yo voy a la ferretería, compro un martillo y después el martillo empieza a exigir sus derechos. No, martillito, tú no tienes derecho a nada. Tú debes sentirte honrado de que yo te use. Porque en la ferretería hay 100 martillos más y yo te compré a ti para utilizarte. Ese es el propósito del martillo. Por el contrario, la criatura se levanta contra Dios y le exige derechos. Le exige derechos. Dame lo que lo que yo merezco. No. Señor, toma lo que tú mereces. ¿Ves la diferencia? Entonces, vamos a la escritura. Malaquías 1:6, por favor. Malaquías 1:6, anótenlo allí. O si lo pueden buscar rápidamente. Malaquías 1:6. El hijo honra al padre. ¿Sí ve? Hoy en día los padres honran a los hijos. Pero no, la Biblia dice que no es así. La Biblia dice que es el hijo el que debe honrar al papá. Y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, está hablando Dios, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. Si yo soy el padre, si el mundo entero en general, sí, habrá algunas religiones que no, habrá algunos ateos que no, pero por lo general el mundo dice, Padre nuestro que estás en el cielo. ¿Dónde está la honra, Dios? Yo soy tu padre, yo te creé, ¿dónde está mi honra? Hónrame, soy tu padre, ¿dónde está mi honra? Sí, soy el Señor, ¿dónde está mi temor? ¿Dónde está el temor de Dios en las personas? La pregunta es una pregunta retórica, la respuesta obvia es en ningún lado. ¿Dónde está mi honra? No hay. ¿Dónde está mi temor? No hay. Es una pregunta que tiene una respuesta lógica. La respuesta lógica es que no hay. No hay temor de Dios. El mundo no honra a Dios, a pesar de que Él es el Padre, el Creador. Romanos 1:21. Romanos 1:21, ya en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo nos habla de la condición del hombre. Romanos 1:21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, es decir, fue lleno de tinieblas. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Hoy la falsa ciencia, porque los verdaderos científicos y honestos dicen, el universo habla que hay un creador. Y los necios dicen, no, el universo se hizo solo. Todo salió de la nada. No había nada y apareció todo. ¡Qué locura! Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Hermano, ¿y dónde dice la Biblia que uno no tiene que adorar imágenes? Yo tengo una imagen en mi casa de San Este, de San aquel, de fulanita. Acá lo dice. Cambias la imagen del Dios, la gloria, perdón, porque Dios no tiene imagen, por eso Pablo intencionalmente dice gloria y no imagen. Cambia la gloria de Dios por imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, porque hay personas que tienen como dioses representaciones del reino animal o fusiones entre el reino animal y seres humanos, como algunos dioses egipcios. Pero la Biblia dice claramente, no te harás imagen. No te harás imagen.
Segundo mandamiento de la ley de Dios. Claro, si ustedes van a la Biblia católica, ¿cierto? Bueno, la Biblia católica no, perdón, porque es nuestra misma Biblia. Lo que pasa es que tiene algunos libros apócrifos que no son satánicos, ¿no? No son satánicos. Lo que pasa es que no son palabra de Dios, no fueron inspirados. Pero eso no quiere decir que no los podamos leer y extraer verdades de ellos. Pero no son palabra de Dios los libros apócrifos, ¿sí? No son del diablo. Si pueden leer los libros de Macabeo, muy, muy bueno, aprenden historia. Pero sí los 10 mandamientos que se recitan en el catolicismo romano, por ejemplo, el primer mandamiento es adorarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Sí o no? Pero el primer mandamiento de la Biblia, Éxodo 20, que es la misma Biblia católico-romana, otra traducción, pero dice exactamente lo mismo, es no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ah, cambia la cosa, ¿no? Segundo mandamiento de nuestra Biblia, Biblia católico-romana, la que sea, no te harás imagen. Eso dice la Biblia, Éxodo 20, no te harás imagen. ¿Cuál es el segundo mandamiento del catolicismo romano? ¿Cuál, mi amor? No tomarás el nombre de Dios en vano. Y los otros, ese es el cuarto mandamiento, no es de la Biblia. Primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos. Segundo mandamiento, no te harás imagen. Tercer mandamiento, perdón, guardarás el día del Señor. Cuarto mandamiento, no usarás el nombre de Dios en vano. Bueno, y en el recitar del decálogo del catolicismo romano, esos mandamientos no aparecen. ¿Por qué? ¿Por qué será? Pues porque si se sigue lo que la Biblia enseña, pues tendría que tumbar todo su sistema de adoración idolátrico a los santos, a las beatas, a María. No conviene. Entonces mejor que la gente no lea la Biblia. Enseñémosle nosotros los 10 mandamientos y le mochamos los que no nos convienen. ¿Sí? Por eso es importante leer la Biblia. Bueno, claro que una vez una señora se puso brava conmigo porque yo le dije eso y si te vi no me acuerdo. Pero bueno, es lo que la Biblia enseña, hermanos. Tenemos que ser fieles a la Escritura. La Biblia enseña eso, ¿sí? El hombre cambió la gloria del Dios incorruptible e hizo muñequitos, pero no solamente muñequitos, porque la palabra imagen también aplica para cualquier imagen física o mental. Yo puedo tener una imagen de Dios, una idea de Dios que no corresponde. De hecho, la Biblia dice en la primera carta de Juan que aquel que no reconoce que el Hijo se ha hecho carne es anticristo. ¿Cree en Dios? Sí. Los arrianos, que son los testigos de Jehová actuales, ellos creen en Dios, sí. ¿Creen en Jesús? Sí. ¿Creen en el Espíritu Santo? Sí. Y entonces, bueno, que para ellos Jesús no es Dios, es un ser divino creado. Que para ellos el Espíritu Santo no es Dios, no es una persona, es una fuerza, así como en Star Wars, ¿no? Que la fuerza te acompañe, es una fuerza. No es el Dios de la Biblia, por tanto, son anticristo. Es cualquier idea de Dios que no corresponda con la Escritura es idolatría. Cualquier cosa que desplace a Dios del primer lugar es idolatría. No tengo que tener un muñeco para ser un idólatra. Puedo ser un idólatra del trabajo. Es que yo soy trabajónico, idólatra. Es que yo soy un hombre exitoso, por eso no tengo tiempo para Dios, idólatra. Codicioso. Mis hijos, mi mamá, mi papá, idólatra. Porque el primer lugar es Dios. El primer lugar es Dios. Por eso también dice semejanza de imagen de hombre. Entonces el hombre, o tú y yo, le debemos honra y gloria a Dios, porque Él es el creador. ¿Qué hemos hecho con Dios? Le hemos pagado el bien que nos ha hecho con mal.
Dios nos lo ha dado a todo, hermano. Es que cuando ustedes se levantan en la mañana y respiran, que no meditamos en ello. Nosotros levantamos y córrale al baño, cepillarnos los dientes, lavarnos la cara, nos pegamos un baño y sálgale, pongámonos los calzoncillos como podamos a trabajar. Pero cuando nos levantamos en la mañana y podemos respirar, es Dios el que nos está dando la facultad de respirar. Me puedo levantar porque Dios me preservó la vida, porque si Él quisiera me la quitaría. Cuando yo me voy a comer esa arepa, o esa empanada, o ese caldo, o ese chocolate, o esa aguapanela, es Dios el que la puso allí. No, mentira, fui yo porque yo tengo que trabajar. ¿Y quién le da la vida para trabajar? ¿Quién te da la salud para trabajar? ¿Quién te ha dado el empleo? ¿Quién ha hecho que te contraten? Es que tenían que contratarme, porque es que como yo no hay nadie, yo soy el mejor. Miren la hoja de vida mía, esa gente quedó impresionada. Yo les mostré mi hoja de vida y dijeron, wow. Otros dijeron, miau. Quedaron impresionados. Sí, te la compro. Tus capacidades, tus dones, tu inteligencia, tus habilidades, ¿quién te las dio? ¿Dónde las compraste? ¿Será que cuando naciste corriste al supermercado y las compraste? ¿O hiciste como Neo en Matrix? Se sentó en una silla, lo conectaron al programa y le transfirieron todos los programas, el software para que peleara como Bruce Lee. No, todo nos lo ha dado Dios. Le debemos a Dios y le hemos pagado el bien que ha hecho con mal. Por eso debemos sufrir castigo. No nos gusta escucharlo, pero el hombre debe pagar, debe sufrir un castigo. Cuando un niño hace algo malo, ¿qué le hacemos? Hoy no, hoy le damos un premio, lo llevamos de vacaciones, le damos un paseo, le compramos una chupeta. Antes, cuando las cosas se hacían bien, niño hacía algo malo, castigo. Quejas en la escuela, castigo. Malas notas, castigo. Quebró el vidrio del vecino, castigo. No se tomó la sopa, castigo. Hoy no, hoy no, hay que llevarlo al psicólogo, que pesar del niño. Tiene muchos conflictos. El niño tiene muchos problemas. ¿Qué problemas va a tener un niño, hombre? Problemas los que tiene uno, que tiene que todos los días salir a la calle a ganarse el pan. Pagar compromisos, pagar luz, agua. Los que tienen arriendo, pagar un arriendo. Comprar medicamentos. Así esté enfermo, ir a trabajar. ¿Un niño qué problemas tiene? El niño se para, desayuna y queda desocupado. Como alguien dijo, yo desayuno y quedo libre. El niño, no es que hay que comprender al niño, no es un desobediente y rebelde, debe ser educado. Y la Biblia lo dice, obviamente, la palabra de Dios dice que debemos instruir al niño en el camino del Señor y aunque cuando sea torpe, ¿sí? Nunca se va a alejar de él. Nosotros merecemos un castigo por nuestro pecado. Ahora bien, ese castigo, esa ofensa a Dios, Jesús la establece en términos de deuda, porque deuda exige un pago, ¿sí? Por eso él utilizó la palabra deuda. Yo le debo a Dios. ¿Qué le debo? Un pago. Desde el punto de vista penal, cuando alguien comete un crimen, tiene que pagar una retribución. Tiene que compensar, tiene que reparar el daño hecho. Y lo mismo sucede con la justicia de Dios. Dios demanda una restitución, un pago por el crimen del pecado. ¿Cuál es el problema con esto? Bueno, pues que la deuda que el hombre tiene con Dios no es de 1 millón, 2 millones, 10 millones, 20 millones, 100 millones, 1000 millones, 1 billón, no. Porque el hombre atentó contra un ser infinito y eterno, un ser perfecto. Y la Biblia enseña, por eso lo que vemos en el Antiguo Testamento tiene una enseñanza para nosotros. Ojo por ojo, diente por diente. Y ese fue un mandamiento de Dios a los magistrados para que impartieran justicia. Si a mí el vecino me robó una gallina, yo no le voy a ir a matar la mamá. Yo iba y le devolví, él tenía que devolverme una gallina.
Vecino, mire, señor juez, me robó una gallina. Bueno, señor Juanito, páguele la gallina al hombre, devuélvale una gallina igual o dele lo que vale la gallina. Y ya se había hecho justicia. Este mandamiento era para evitar la venganza, el abuso. Pero este mandamiento también apunta a lo que era necesario hacer para restituir lo que le debemos a Dios. Ofendimos al Dios eterno y santo. ¿Cuál es la paga que debemos darle a Dios? ¿Cuál es el castigo que deberíamos sufrir por ofender a un ser de infinito valor? Pues un castigo infinito y eterno en el infierno. No es lo mismo matar a una rata que matar a un perro, ¿sí o no? No es lo mismo matar a un perro que matar a un bebé. Bueno, hoy sí, pues tiene más valor la vida de un perro que la de un bebé en el vientre de la mamá. Pero un bebé ya recién nacido es otra cosa. No es lo mismo matar a un bebé que matar al presidente de una nación. Es un magnicidio, le dicen. No es lo mismo ofender a una persona que ofender a Dios. Dios es el ser más grande, más puro, el ser perfecto, y el castigo es de la misma magnitud, tiene que ser equivalente, ojo por ojo, diente por diente. Ofendiste la santidad de Dios, tu castigo va a ser la ira infinita de Dios por toda la eternidad. Pero ahora la pregunta, ¿cómo podemos pagar eso? No podemos pagarlo, porque todos nosotros somos seres limitados. Limitados. Además que Dios, cuando le vamos a cancelar, no recibe billetes dañados. Ustedes alguna vez les han dado vueltas en el supermercado, en la tienda, en el centro comercial con un billete dañado. ¿Y uno qué hace? No, yo no recibo. Hágame un favor, señor cajero, señorita, ¿me puede cambiar ese billete? ¿Por qué? Porque es que está dañado, está manchado. Mira, aquí le pintaron bigotes y unas gafas a la cara de Gabriel García Márquez. Eso no me lo van a recibir. Mire, está rayado, la cinta está levantada, le falta un número, ese billete está fallo. Tiene un defecto. Pues nuestra justicia para Dios tiene defectos por causa de nuestro pecado. Entonces cuando uno quiere hacer algo bueno para Dios, ¿qué pasa? Está manchado, está dañado, está rayado. ¿Por qué? Por el pecado. Dios no lo recibe. Por eso en el Antiguo Testamento los sacrificios a Dios tenían que ser sin defecto, porque era para pagarle al Dios sin defecto. Dios es perfecto. El cordero, el becerro, el macho cabrío que tenían que morir, fuese para expiar el pecado o como ofrenda o por pago de los pecados diarios, tenía que ser sin defecto. Y tu sacrificio a Dios tiene que ser sin defecto. El problema es que todos somos pecadores. ¿Cómo hacemos? Dios no lo va a recibir. Bueno, eso nos lleva a nuestro segundo punto. ¿Cómo puedo yo pagar mi deuda con Dios si Él no recibe mi pago? No lo recibe. Porque cuando hacemos algo, hay motivos egoístas, hay búsqueda de gloria. Queremos reconocimiento, ¿sí o no? Miren lo que dice, le estoy dando de comer a los pobres. ¡Pum! Tomen la foto, suban las redes sociales. Mira, ayudé a cruzar la viejita a la calle. ¡Pum! Tomen la foto, suban las redes sociales. Estamos motivados por el egoísmo y el orgullo. Entonces el segundo punto es, ¿cuál es la base de nuestro perdón? ¿Cómo puedo yo ser perdonado? ¿O sobre qué se fundamenta el perdón de mi deuda? ¿O la cancelación de mi deuda? Bueno, alguien puede decir, si ustedes son atentos e hicieron la lectura prestando atención, se darán cuenta que Jesús no está hablando en la oración del Padre Nuestro de la justificación. Ese no es el tema.
O sea, el tema de Jesús acá no es tú eres pecador, condenado al infierno, pídele perdón a Dios y Él te salvará. No, ese no es el tema. Hermano, entonces, ¿por qué está hablando de eso? Bueno, porque de allí es que debemos partir. La oración inicia, Padre nuestro. Todo aquel que no se arrepiente de sus pecados no es hijo de Dios. No es hijo de Dios. Juan capítulo 1, versículos 11 al 13. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, oído, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Pregunto, si Dios me dio la potestad de ser hecho hijo de Dios, ¿qué era antes? ¿Qué era antes? Él me da la potestad, si creo en Cristo, de ser hecho hijo de Dios. O sea que antes, ¿qué era? Pues no era hijo de Dios. No era hijo de Dios. Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Dios está airado con el pecador porque el pecador le debe y no puede pagar. No le va a pagar. El hombre no quiere pagarle a Dios, ni tampoco puede. Entonces, si bien el tema no es la conversión, es necesario para poder entender lo que vamos a ver la semana que viene, que no lo vamos a ver hoy. No saldríamos de aquí. Entonces, permítanme hoy hacer una introducción, hablar de la justificación, hablar de la conversión. Para la semana que viene hablemos de cómo los que ya han sido justificados, han sido perdonados sus pecados, se han arrepentido, pueden dirigirse a su Padre y decirle, perdona mis deudas. Bueno, ¿y por qué? Señor, si ya me perdonaste, ¿por qué tengo que venir a pedirte perdón otra vez? Eso lo vamos a ver la semana entrante. Hoy no. La palabra de Dios utiliza una ilustración para presentar la manera como el hombre podía pagar su deuda con Dios. En el antiguo pacto, en Levítico capítulo 16, se nos enseña el día de la expiación o el Yom Kippur. ¿Qué ocurría el día de la expiación? Bueno, Dios le ordenó a Aarón que presentara un sacrificio, que preparara un becerro y preparara 2 machos cabríos, o sea, el macho de la cabra. Y le dijo a Aarón, sacrifica el becerro por tu pecado, porque Aarón también es pecador. El sacerdote también pecaba. Primero tenía que purificarse él. Y le decía después, ahora vas a echar suertes, vas a rifar, hacer un sorteo. Vas a echar suerte sobre uno de los 2 machos cabríos y sobre el que caiga la suerte, ese va a ir al sacrificio. Y ese le llamaban el macho cabrío para Jehová. Y el otro será para Azazel. No me pregunten quién es Azazel. Algunos creen que es un demonio, otros creen que no, entonces es un debate. En este momento no tiene importancia. En la tradición judía es un demonio. Algunos teólogos dicen que es el desierto a donde iban a enviar al macho cabrío. Entonces lo que Aarón hacía era sacrificar el becerro por su pecado. Estaba ya él limpio, ahora podía sacrificar por el pecado del pueblo. O sea, pagar el pecado del pueblo. ¿Cómo? Hacía una rifa, un sorteo. Le cayó a este. Bueno, este se va a morir por el pecado del pueblo. Y el otro, voy a poner mis manos sobre él y voy a orar. Como poniendo los pecados del pueblo sobre ese macho cabrío y después lo dejaba ir al desierto. Y ambos machos cabríos nos hablan de el sacrificio expiatorio de Cristo. Un macho cabrío muere por el pecado y el otro es enviado al desierto para que Dios no se acuerde más del pecado. Y eso apuntaba a Cristo. Cristo es el sacrificio expiatorio. Cristo muere en la cruz por tus pecados y los míos. Muere, derrama su sangre para que Dios no se acuerde más de nuestros pecados.
Efesios 2, versículos 8 y 9. Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros. No de vosotros, pues es don de Dios. Es un regalo. No por obras, para que nadie se gloríe. El sacrificio por el pecado del pueblo tenía que ser foráneo, es decir, externo. Nadie iba a sacrificar por su propio pecado. Es decir, el Señor decía, bueno, ¿quieren que les perdone su deuda? Pues córtense las venas y esparzan su sangre en el propiciatorio y los perdono. No podían. Nadie podía suicidarse por su pecado. No, tenía que ser una víctima inocente, un animal sin defecto, el que pagara por el pecado del pueblo. Y de ahí es donde viene la frase chivo expiatorio. Chivo expiatorio es cuando uno busca un culpable, ¿no? Uno busca a quién echarle la culpa. Bueno, mire, este es el chivo expiatorio. De ahí sale. Esos dos chivos fueron, valga la redundancia, el chivo expiatorio del pueblo de Israel. El problema es que tenían que hacerlo todos los años. Una vez al año, el día de la expiación. El año siguiente, el día de la expiación. El año siguiente, el día de la expiación. Pero Cristo viene. Y como dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 11, versículo 14, Hebreos capítulo 9, perdón. Hebreos 9 del 11 al 14 dice, Hebreos 9 del 11 al 14, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido, oído, eterna redención. No fue por un año, es eterna, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Esos sacrificios eran limitados, eran temporales, no tenían poder eterno, no daban vida eterna, pero el sacrificio de Cristo sí. Porque Cristo sí tiene valor eterno. Cristo es Dios. Si yo le debo 1.000.000 de pesos al señor que deja los ventiladores a crédito, yo no le puedo dar 50, ni dar 100, ni dar 500. Tengo que darle 1.000.000, porque es lo que le debo. Yo tengo una deuda eterna con Dios. ¿Con qué le pago? Con algo que tenga valor eterno. Y la única persona que tiene valor eterno se llama Jesucristo. Tengo una deuda eterna con Dios. Le pago con alguien que tiene valor eterno, con un sacrificio de valor eterno. Y ese se llama Jesús. Lo entendió Juan el Bautista en Juan 1:29, cuando Jesús hace su aparición en la escena mundial. Dice, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero que quita. No cubría. La palabra Kippur del Yom Kippur significa cubrir. Este cordero no cubre, este cordero quita el pecado del mundo. No lo tapa hasta el año que viene. Él quita con su sacrificio, con su sangre derramada, quita el pecado de aquellos que el Padre ha elegido para salvar. Entonces el perdón de mis pecados, al igual que en el Antiguo Testamento, tenía que ser foráneo o externo, y en el Nuevo Testamento se nos dice que la salvación es por gracia, por medio de la fe, es un regalo de Dios, no es por tu obra ni por la mía, para que no nos gloriemos. Entonces podemos concluir acá que yo no soy capaz de pagar mi propia deuda. No soy capaz. No puedo.
No puedo. Todas las religiones del mundo nos enseñan que tenemos que hacer cosas buenas para que Dios nos salve. Pero vuelvo y les digo, no es posible porque las cosas buenas que yo hago están dañadas por el pecado. Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias, entiéndanse, buenas obras para ser salvos, son como trapos de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron, nos arrastraron como el viento. No hay salvación para el hombre, porque la única salvación es la que da Dios en Cristo. Él es el único que puede pagar mi deuda. Él es el único que puede expiar mi pecado. ¿Qué es expiación? Es el sacrificio de una víctima inocente para cancelar la deuda con la justicia de Dios. Eso es la expiación. Cristo expió mis pecados. Cristo pagó mi deuda porque yo no la podía pagar. Es más, el Padre Nuestro lo deja claro porque Él dice, perdona nuestras deudas. Si yo puedo pagar mi deuda, ¿por qué pido perdón? Cuando uno va a pagar el crédito, llámese Sistecrédito, llámese el señor que deja artículos a crédito, llámese el banco, uno no va a decirle al funcionario o a la persona, mire, aquí le vengo a pagar, perdóneme. ¿Por qué? Yo lo estoy pagando. ¿Alguno de ustedes ha pagado una cuota, una deuda y ha pedido perdón? No, pues estoy pagando. ¿Por qué tengo que pedir perdón? No, uno pide perdón cuando no puede pagar. Mire, señor fulano, perdóneme la deuda, no le puedo pagar. Y cuando venimos a Dios pidiendo perdón, estamos reconociendo que no podemos pagar. Estamos reconociendo que la cancelación de la deuda es por misericordia y por gracia. Estamos apelando a la misericordia de Dios. Perdona mis deudas, Señor, no tengo cómo pagar. Señor, que alguien pague por mí, porque yo no puedo pagar. Ay de mí si no pago la deuda. Ahora bien, eso nos lleva a nuestro tercer y último punto, que son las aplicaciones prácticas. Y aquí vamos a responder una pregunta. ¿Cómo puedo yo entonces ser el receptor o el beneficiario de esa transacción que se llevó a cabo en la cruz del Calvario, donde Cristo pagó la deuda muriendo en una cruz? ¿Cómo yo puedo acceder a eso? Es como cuando dicen, mire hermano, están dando créditos en el banco. Y uno que es lo primero que pregunta, ¿y yo cómo hago? ¿Sí o no? ¿Y yo cómo hago? ¿Qué requisitos piden? ¿Qué papeles hay que llevar? ¿Con quién hablo? Habrá algunos que digan, no, a mí no me interesa. Así como hay muchos cuando se les predica el evangelio que dicen, a mí no me interesa eso. Pero muchos dicen, ¿qué debo hacer para ser salvo? Como el carcelero de Filipos. ¿Qué tengo que hacer para que Dios cancele mi deuda con su justicia? Para no ir al infierno, para no seguir siendo enemigo de Dios, para no seguir mi vida de pecado, para tener vida eterna. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo puedo acceder a ese beneficio? Bueno, en primer lugar, si tú no te has arrepentido de tus pecados, si tú no has venido en Cristo reconociendo que le debes a Dios y que tú no puedes pagar, tú no eres salvo. Hay muchas personas, lamentablemente, que venimos o han venido de otras congregaciones con una falsa idea de lo que es ser creyente. Ser creyente es ir a culto. Ser creyente es que lo metieron a uno en agua y lo bautizaron. Un buen día a mí el líder me dijo, tienes que bautizarte. No, bueno, ¿y por qué? No, porque si no, no puedes ser parte de la iglesia. Bautízate y te damos un sancocho. Y la gente al agua.
ya me bauticé, ya eres creyente. Y después están con sus obras desmintiendo lo que profesan con su boca, es decir, con los pies dañan lo que han hecho con las manos. Otro, no, si tú haces esta oración, vas a ser salvo. Señor, te pido perdón, perdona lo malo si te ofendí, abro las puertas de mi corazón, entra allí, escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén. ¿Repetiste la oración? Sí, ya eres salvo, ya. Otro más inteligente dice, no, pero es que yo no quiero orar. Y el predicador de turno le dice, está bien, no ores, yo voy a orar por ti. ¿No quieres orar? No, es que no tengo ganas, me da pena, no estoy seguro. No importa, yo oro por ti. ¿Escuchaste la oración? Sí, ya eres salvo. No, si tú no te has arrepentido, si tú nunca en tu vida has caído en cuenta de que debes, de que tienes una deuda impagable, infinita, con un Dios santo, que es un Dios de amor, pero también es un Dios de ira y es un Dios justo y que va a pagar a cada uno según sus obras, si tú no has caído en cuenta de eso, tú no eres cristiano, tú no has nacido de nuevo. Por más que vengas al domingo a la iglesia, por más que te hayan bautizado, te hayan remojado, no eres creyente, porque sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Es necesario, se requiere de la persona que para que sea perdonado, venga y pida perdón, ¿sí o no? Entonces llegan los funcionarios a embargar los bienes y la persona dice, ¿miren por qué me vienen a embargar? Ustedes sí son malos, el banco no me perdona la deuda y ustedes ahora vienen a embargarme. Y el funcionario le dirá, ¿y usted cuándo fue al banco a pedir una extensión del crédito? ¿Cuándo fue al banco a pedir el perdón de la deuda? No, yo no fui. No pensé que fuera necesario. El Señor, no, pero es que a mí no, ¿cómo que tengo que arrepentirme para que Dios me perdone? Pues claro, ¿quieres que Dios te perdone? Pues tienes que pedir perdón. Yo pensé que viniendo a la iglesia me iba para el cielo. No, es que la iglesia no lleva a nadie al cielo. Es Cristo el que salva. Yo pensé que dando el diezmo, la ofrenda, me iba a ir para el cielo. No, hermano, es que no es por obras, es por fe en Cristo. ¿Quieres que Cristo te salve? Tienes que venir arrepentido delante de Él para que tu deuda sea perdonada. ¿Sí entienden? ¿Quieres perdón? Pide perdón. ¿Y cuándo pide perdón o no? Cuando uno sabe que está en la inmunda, que está vaciado, que no puede pagar. Pero hay personas que piensan todavía que son buenos. No, pero yo nací en un hogar cristiano, yo iba a la escuela dominical y mírenme. ¿Te has arrepentido? No. Yo hice una oración y me bautizaron. Tu vida ha sido transformada, Dios ha obrado en tu vida, amas a Dios con todo tu corazón. No, pues yo no sabía, no eres salvo. Tienes que arrepentirte y venir a Cristo. Tienes que suplicar por el perdón de tus pecados si quieres ser perdonado. Es la única manera de que Dios perdone tu deuda. No hay más. Recordemos lo que dice Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Es un regalo de Dios. Gracia es un regalo, pero tiene que haber fe. Dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. No hay nada que tú puedas hacer para ser salvo. Ni viniendo a la iglesia, ni viniendo a la escuela dominical, ni dando dinero. La única manera de ser salvo es creyendo en Cristo. Dice, por gracia, por medio de la fe. No hay más. Somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos. De manera que podemos concluir que la base de nuestro perdón ha sido establecida de una vez por todas por medio de la expiación, es decir, la muerte de Cristo en la cruz. No se puede añadir nada, ni se le puede quitar.
Solo Cristo, solo Cristo, solo Cristo es la salvación del hombre. No tú, no tú, solo Cristo es la salvación del hombre. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Como decía el himno, tan solo hay poder en mi Jesús. Solo en Él hay salvación, porque Él es el único que puede pagar la deuda. Él es el único que puede cumplir con las demandas de la justicia de Dios. Y si tú no has venido a Cristo, por más años que tengas en esta iglesia, no eres salvo. Entiéndelo. Ahora en mi casa hacen un grupo bíblico. No eres salvo si no crees en Cristo. ¿Y cómo sé yo que he creído en Cristo? Porque no hay nadie que conozca a Dios y siga igual. No lo hay. Dios transforma, Dios cambia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí algunas. Las que no me gustan, no, todas son hechas nuevas. Y en el Antiguo Testamento el Señor dice, he aquí, yo hago cosa nueva. ¿Tu vida ha sido transformada? No, no eres creyente. Tienes que venir a Cristo, suplicar que Dios te perdone para que tu deuda sea cancelada. Y así estarás en paz con la justicia de Dios, como alguien que ya no tiene deudas con la ley, como alguien que ya no tiene deudas con el banco. La diferencia aquí es que eso no es nada, porque lo que nos espera es cielos nuevos y tierra nueva. Lo que nos espera es vivir y morar en la presencia de Dios por toda la eternidad, porque somos librados de la condenación eterna. Cuando creemos en Cristo y por la fe en Él, nuestra deuda es cancelada. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, yo te alabo, te doy honra y gloria, Señor. Te doy gracias, Dios mío, por haber pagado mi deuda en la cruz a través del sacrificio expiatorio de Jesucristo. No lo merecía. Lo único que merecía yo era pudrirme en el infierno, como una piltrafa, como una basura. Pero tú, Señor, tuviste misericordia de mí y de todos tus hijos, y enviaste a Jesús a morir, a pagar en nuestro lugar. Quien debía ir a la cruz era yo, y Él fue por mí, sufrió, derramó su sangre, pero resucitó, venció a la muerte, y ahora está sentado a tu diestra, intercediendo por tu pueblo, por los creyentes, para que no desmayemos, para que nos esforcemos, para que crezcamos en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, para que cada día te honremos más y más, y para que cada día luchemos con mayor ánimo contra el pecado. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando Él venga por nosotros como lo ha prometido. Y en aquel día estaremos por toda la eternidad con Él. Gracias, bendito Dios, por esa esperanza. Pero aquellos que no han suplicado el perdón no tienen esperanza, como dice Efesios 2. Están sin esperanza y sin Dios en este mundo. Padre, yo te pido que les des arrepentimiento y fe. Llámalos, Señor, al arrepentimiento. Abre sus oídos, Señor, a tu palabra. Abre sus ojos a la gloria tuya en la persona de Jesucristo. Y seas tú moviendo sus pies para que vengan a la cruz, suplicando el perdón de sus pecados. Rompe toda obstinación. Quita el corazón de piedra, pon un corazón de carne, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Sublime